Buenos días. Les saludamos del estudio jurídico Hans Kenzel Abogados. El día de hoy vamos a conversar sobre resolución de contratos. ¿Cuándo debo yo usar una resolución de contratos? ¿Por qué usaría yo este instrumento legal? Vamos a explicar un poco. Algunas personas que no tienen mayor conocimiento, que no tienen una instrucción superior, o que ya la edad, ser anciano, hace que no pongan mucho cuidado cuando firman documentos. Estas personas suelen ser llevadas ante notarios públicos para hacerles firmar contratos. Contratos que tienen cláusulas engañosas, cláusulas puestas adrede para despojarlos de su dinero, para despojarlos de su propiedad de una manera deshonesta. Es decir, usan el ardid de llevar al notario para que la víctima crea que todo es legal. Pero en el notario le hacen firmar un contrato oneroso que lo perjudica sin que esta persona se dé cuenta. Para ver qué cosa es el contrato, recurrimos al Código Civil. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Eso dice el artículo 1351. Y dice más. Dice que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Artículo 1362 sobre buena fe. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Si una persona ha sido llevada con engaños a una notaría y quien le lleva, sea su sobrino, nieto, un pariente, un amigo, está usando un contrato con cláusulas engañosas para poder aprovecharse, para lograr que esta persona haga una disposición patrimonial, perjudicándola, ese contrato no tendría entonces ya validez. ¿Por qué no tendría validez el contrato? Porque no se ha usado la buena fe. Se ha usado engaño, mentira, cláusulas engañosas, es decir, se está tratando de embaucar, engañar a las personas que lo firman. El artículo 1371 del Código Civil dice: la resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Más claro, no canta un gallo. Quiere decir que yo puedo resolver un contrato. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mando una carta notarial a la persona con la que lo firmé, señalándole que resuelvo el contrato por haber comprobado que he sido engañado y señalo los puntos que habían en el contrato que me han perjudicado. No fue lo que acordamos, no fue lo que hablamos. Me engañaron. ¿Y cómo tengo que proceder? Acá el Código Civil nos dice en el artículo 1372, la resolución de contrato se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causa que lo motiva. Significa entonces que si me hicieron firmar un contrato de compra-venta de aire, de un terreno, de un inmueble, con engaños, valiéndose de mentiras, me dijeron una cosa, pero en el papel decía otra, yo puedo
acudir a una resolución del contrato, es decir, resolverlo. Debo de mandar entonces una carta notarial, ese sería el primer paso para resolver el contrato. Y algo en lo que hay que tener mucho cuidado es en no caer en la tentación penal. Algunas personas que no conocen de derecho, que no tienen estudios de derecho, cuando se enteran que sus abuelos, sus padres, su esposa, su pariente ha sido engañado con un contrato en una notaría pública, lo primero en que piensan es, hay que hacer una denuncia por estafa. Si tú haces una denuncia por estafa, vas a ir 5 años a un proceso porque no duran menos. Y tal vez cuando termine el proceso declaran que la persona es inocente, que no cometió estafa. No confundas la figura de estafa del tipo penal con este caso. Una cosa son contratos civiles y otra cosa son delitos penales. Si tu pariente ha sido engañado con un contrato en una notaría pública, ¿qué es lo que quieres tú? Encarcelar a la persona que lo engañó, al estafador, por ejemplo, por así decir. ¿Qué es más importante? ¿Encarcelar al estafador o recuperar la propiedad inmueble? ¿Qué es mejor? ¿Recupero el edificio, la casa, el terreno, la propiedad de los aires del edificio o encarcelo? Lo mejor en este caso, amigo, es recuperar la propiedad, lograr que se restituya la propiedad inmueble de manera total a quien le pertenece, a tu pariente. Perseguir penalmente es un error. Vas a gastar en abogado por 5 años. Es un proceso larguísimo. Y mientras no haya sentencia penal, el estafador se ríe de ti. ¿Comprendes? Estos son los pasos que debes de seguir. Primero, enviar una carta notarial a la persona que le vendiste. La carta notarial debe señalar que tú resuelves el contrato al amparo de los artículos del Código Civil. Luego de que has enviado la carta notarial, vas a invitar a conciliar extrajudicialmente. Ojo, es obligatorio este paso. Tienes que invitar a conciliar extrajudicialmente por materia de resolución de contrato. Venga o no la persona, eso no importa. El centro de conciliación te entrega el acta de inasistencia de una de las partes por resolución de contrato. Hecho estas dos cosas, ya puedes presentar corriendo tu demanda de resolución de contrato ante el Poder Judicial. Así es como debes de proceder, usando el Código Civil, buscando resolución de contrato. Un abogado con poca ética, astuto, te dirá, no, más bien hay que denunciar penalmente a ese ladrón, a ese ratero. Yo puedo presentar una denuncia de estafa contra él. Sí, pues, se puede presentar una denuncia por estafa e inclusive puedes lograr abrirle un proceso penal por estafa. Pero ahí nomás va a quedar porque el denunciado va a estar 5 años libre, paseándose por todo Lima, viajando al extranjero incluso, mientras tú estás gastando en abogado y peleando, luchando por hacerlo meter preso. Una denuncia por estafa, porque supuestamente se le ha engañado a una persona con un contrato, no es una razón para que encarcelen al denunciado. Tenga en cuenta eso.
vamos a conversar ahora sobre la resolución de contrato. El artículo 1371 del Código Civil señala que la resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Asimismo, el artículo 1372 del citado código establece que la resolución se invoca judicial o extrajudicialmente y que los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que lo motiva, siendo que por razón de la resolución las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento indicado en el párrafo anterior. Y si ello no fuera posible, deben reembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento. ¿Te das cuenta? Ahora, en el artículo 1426 establece que en los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. Sobre este punto, según lo señalado por el doctor Eric Palacios Martínez, nuestro ordenamiento jurídico contempla varios mecanismos de actuación de la resolución por incumplimiento. En nuestro Código Civil, dichos mecanismos se identifican con la resolución judicial, artículo 1428, la resolución por intimación o por autoridad del acreedor, artículo 1429, y la resolución por cláusula resolutoria, artículo 1430. Como puedes ver, el Código Civil garantiza tus derechos. Si tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus parientes, tus amigos han sido engañados con un contrato con el cual se les ha despojado de la propiedad de sus bienes inmuebles, debes de hacer una demanda de resolución de contrato. Aquí te explico ahora cuáles son las partes de la demanda de resolución de contrato. Es importante tener en cuenta que debes de señalar en primer lugar, dirigirte al juez especializado en lo civil. ¡Ojo! Debes señalar la dirección de los demandados. ¿Quiénes son los demandados? Y su dirección domiciliaria. Nombres, apellidos y direcciones. Luego, en el petitorio debes poner como pretensión principal, interpongo demanda de resolución de contrato para que se declare la resolución del contrato de compra-venta contenida en la minuta de fecha, pones ahí cuándo ocurrió, disponiéndose que la demanda restituya la posesión del bien materia de litis, que está ubicado en, señalas la dirección, con una extensión superficial de cuántos metros cuadrados tiene, con el pago de costas y costas del proceso a cargo de la parte vencida. Al momento de hacer tu demanda, de presentarla, saca el C4 de los demandados. ¿Por qué te digo esto? Para que allí el juez pueda ver cuál es su dirección, su domicilio legal según RENIEC. Porque hay personas que no viven en el lugar donde siempre señala su DNI, a veces viven en otro lugar, ¿entiendes? Para que no declaren o no pidan una nulidad procesal, tú debes presentar el C4. De esa manera, aunque viva o no viva, si el RENIEC da como dirección Callao, Callao es el lugar donde debe ser demandado. Ten cuidado con esto. Luego, en los fundamentos de hecho, vas a señalar cuándo se firmó el contrato, con quién, los detalles. En los fundamentos de derecho debes invocar el artículo 1371, el artículo 1372, el artículo 1351 del Código Civil. ¿Ya? El 1372 dice, la resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que lo motiva. El monto del petitorio
puede señalar, estando el pedido, la resolución de contrato y la restitución de prestación no es cuantificable en dinero. Debes adjuntar los medios probatorios, que son el contrato, todos los documentos, la partida registral. Muy bien, entonces espero haberte ayudado a resolver tu problema. Esto fue por cortesía de Hans Kensel Abogados, celular 91 70 27 195. Próceres 501, Villa María del Triunfo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.